Hola a todos los niños y niñas que están compartiendo junto con nosotros. Chavales, sean todos bienvenidos a una nueva lección de matemática junto al mismísimo tío Jorge de matemática. Mis queridos chavales, ¿qué van a aprender hoy día? Hoy día van a aprender a identificar las unidades de medida de longitud, tales como metro, centímetro y milímetro. Y al final de este vídeo también hay un pequeño bonus track donde van a aprender a transformarlas. Pero vamos a ver de qué va este asunto. Para comenzar, ¿qué es la longitud? ¿Qué es, no es cierto, la longitud? Es una gran pregunta que nos tendremos que hacer. Longitud es la cantidad de espacio, de distancia, ¿no es cierto?, que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio, o la distancia de un extremo de la mesa al otro, ¿ya? La longitud es una medida lineal, ¿ya? Lineal. Es solamente una sola dimensión, que es lo que están midiendo ahí, ¿no es cierto?, con la wincha, ¿ya? Cuando digo que es una medida lineal, es porque claramente te la puedes imaginar como una línea, una simple línea que está ayudándote a medir lo que son las distancias, ¿ya? Puedo aquí poner, ¿no es cierto?, una línea para que veas qué es la longitud. Ahí yo estoy trazando una línea, no se nota mucho, vamos a engrosarlo un poquito. Ahí sí se nota. Le cambiamos el colorcito. Ahí está. Ya. Ahí están midiendo, ¿no es cierto?, una parte de una ventana. ¿Ya? Y por eso digo que es una medida lineal, porque si yo saco esto de aquí, te vas a dar cuenta que esta dimensión no es nada más ni nada menos que una simple línea. Lo mismo puede ocurrir en la distancia de tu casa al colegio. ¿Ya? El camino, una sola línea, el mismo camino. La distancia de una ciudad a otra, imaginamos una carretera, una línea, ¿no es cierto?, que va de un lugar a otro. Longitud, ¿ya? Longitud. Pero tenemos que medir. Perfecto. Pero ¿en qué vamos a medir? ¿Qué ocuparemos para poder medir? ¿Cómo yo sé la distancia de la casa al colegio? ¿Cuánto espacio hay de la casa al colegio? Miren, no puedo decir que de la casa al colegio hay 2 canciones de distancia, porque yo cuando camino de la casa al colegio voy escuchando música y justamente alcanzo a escuchar 2 canciones. No puedo decir que son 2 canciones. Tenemos que ocupar una unidad de medida que es universal. Universal quiere decir de que la ocuparé tanto yo como tú, como una persona cualquiera, ¿no es cierto?, que quiera saber esto y pueda entenderlo. Aquí es donde nace la siguiente unidad de medida, que es lo mismo para todos y va a ser nuestro lenguaje geométrico. ¿Qué sería entonces el metro? En este caso, ¿qué es lo que más ocupamos? Nuestro lenguaje de medición. ¿Qué es el metro? El metro es la unidad de medida, ¿ya?, más utilizada. Se ocupa en prácticamente la mayoría de los países, excepto algunos, pero contados con los dedos, que es porque no lo adoptaron y ya crecieron esos países sin el metro. Nosotros no, nosotros hemos crecido con el metro. Todo lo medimos con metro. Todas nuestras unidades de medida terminan con la palabra metro, porque el metro es la unidad de medida principal. Se utiliza el metro para poder medir la altura de un árbol, la longitud de una piscina, o sea, cuánto mide el lado de una piscina,
La longitud de una pieza, de una habitación. ¿Cuánto mide la habitación? A lo profundo, a lo ancho. La altura de un edificio de cuántos metros se va a construir en el centro, por ejemplo. Es la unidad de medida principal. ¿Por qué? Porque a partir de ella nacerán todas las otras unidades de medidas más grandes o más pequeñas para medir objetos más grandes o más pequeños. Porque claro está de que para medir, por ejemplo, el largo de un lápiz, como este que tengo aquí, no podré ocupar el metro. Tendré que ocupar otras unidades de medida más pequeñas, pero que nacen desde el metro. Porque ¿qué es lo que medimos con el metro principalmente? Podemos medir el ancho de un mueble, el ancho de un sofá. Podemos medir los lados de una casa. ¿Cuánto mide, ¿no es cierto?, la pared de una casa, la puerta de una casa, el techo de una casa, el frontis de una casa, el cerco de una casa, el camino para llegar a la casa, la casa. Podemos medir la casa. Eso podemos medir con el metro. Y la altura de la gente que vive adentro de la casa también. Y los muebles que están adentro de la casa igual. Podemos pensar en la casa ocupando el metro también. Igual también podemos medir, ¿no es cierto?, la altura de un árbol al lado de una casa. Igual, en metros. Ya me dejo de hablar de casas. Pero es que eso es lo que nosotros podemos medir con el metro. Eso podemos medir con el metro, con esa unidad de medida. Pero ahora, objetos y cosas más pequeñas que hay en la casa, el metro como que se queda muy grande. Y la distancia de una casa de Ancud a una casa de Santiago, el metro se queda muy pequeño. Entonces aquí es donde nosotros llegamos a lo siguiente: el sistema métrico decimal. Nuestro sistema de medición de distancias recibe como nombre sistema métrico decimal, porque el metro es la unidad de medida principal. Y como ya te mencioné anteriormente, a partir del metro es donde nacen todas las otras unidades de medida que vas a conocer. ¿Ya? Además de esto, hay que considerar, por eso la palabra decimal, que viene de 10, hay que considerar que por cada 10 unidades de medidas que nosotros completemos en este sistema, las unidades de medida van cambiando de nombre. Así es como surgen a partir del metro las siguientes unidades de medida, siendo siempre el metro la principal. Ejemplo, tenemos el metro, pero si nosotros juntamos 10 metros, vamos a tener lo que se le conoce como, y aquí voy a irlo marcando para que lo vayamos viendo, es lo que se conoce como el decámetro, ¿ya? El decámetro. Ahora, si nosotros juntamos 10 decámetros, vamos a tener un hectómetro. Ahora, si juntamos 10 hectómetros, vamos a tener un kilómetro. ¿Ya? Vamos de 10 en 10. Primero teníamos un solo metro. Juntamos 10 metros. Eso se llama decámetro. Juntamos 10 decámetros. Eso se llama hectómetro. Juntamos 10 hectómetros. Y eso se llamaría kilómetro. Ahora, estas unidades de medida que yo te nombré, las que están aquí a la izquierda,
sirven para medir cosas bien grandes. Más grandes que una casa. Y el tema es lo siguiente. ¿Qué voy a ocupar yo para medir cosas más pequeñas? Todo el santo mundo mirando a la derecha. Un metro. Ya, un metro. Ahí decía metros. Estaba hablando como un personaje de los Simpsons. Apu. Apu. Un metro. Un metro. Hay algunos me iban a decir, yo no lo entiendo. me acordé de esa escena. La pondría en este vídeo. Lo malo que YouTube me la bajaría por derechos de autor. Vamos a mirar lo que tenemos a la derecha. Un metro. Un metro son 10 decímetros. ¿Ya? Un metro yo lo puedo partir en 10 decímetros. Cada trocito del metro son 10 trocitos. Cada trocito es un decímetro. Y 10 decímetros te hacen un metro. Ahora, yo voy a pescar el decímetro y también lo parto en 10 partes iguales. Ahí voy a obtener 10 centímetros. Y un centímetro son 10 milímetros. ¿Ya? Ahí yo voy recortando. ¿Ya? De 10 en 10. Tomo el metro, 10 partes iguales. Cada parte es un decímetro. Tomo el decímetro. Ya, tomo el decímetro. 10 partes iguales. Voy a tener un centímetro. Tomo el centímetro. 10 partes iguales. Ya. Y ahí voy a tener milímetros. De esa manera hay que pensar con las unidades menores. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las unidades menores? Hay unidades de medidas menores, que era lo que te estaba mencionando recién, que se utilizan para medir objetos pequeños. La longitud de un libro, la longitud de una goma, de un alfiler, etc. ¿Ya? La longitud de un lápiz, ¿ya? ¿Ya? La longitud también de una telita. ¿Ya? Todas estas cosas nosotros las podemos medir ocupando las unidades de medidas menores. Y tenemos las siguientes. ¿Ya? Las unidades de medidas menores son las más ocupadas, escribí ahí. Tenemos el milímetro y el centímetro, cuyas abreviaciones son del milímetro mm y del centímetro cm. Luego hay otra que casi no se ocupa mucho, pero igual es importante que la reconozcas: el decímetro, dm. Cuando nosotros tenemos un decímetro, cuando juntamos 10 centímetros. ¿Ya? Bien. Estas son las unidades de medidas menores, para medir cosas muy pequeñas. También existen las unidades mayores. ¿Por qué existen? Porque aquí resulta de que el metro queda muy cortito para poder medir cosas muy grandes. ¿Ya? Hay unidades de medidas mayores que se utilizan para medir objetos y distancias grandes, como la distancia de una ciudad a otra, de Ancud a Castro, de Ancud a Puerto Montt. ¿Ya? Imagínense una persona tratando de medir con una regla la distancia. ¿Cuánto se demoraría? Y el número que resultaría también. Entonces, la distancia de una ciudad a otra hay que medirla con una unidad de medida más grande y con otros instrumentos de mediciones que permitan medir distancias más grandes. La longitud del cerco de un predio muy grande, o sea, de un campo, el cerco de un campo, la longitud del cerco. El tamaño de un edificio gigante,
de esos que están, ¿no es cierto?, en los países más desarrollados, que nosotros los conocemos a través de los medios de comunicación, la gran mayoría, y que los vemos en revistas, diarios. Entonces, las unidades de medidas mayores aquí son el decámetro, que lo vimos recientemente aquí. El decámetro. Y la forma en la que se abrevia decámetro es DAM. D-A-M. Para que no se confunda con decímetro, que es DM. Decámetro, DAM. Miren cómo suena. DAM. Porque es grande, una unidad de medida mayor. Hectómetro. HM. Hectómetro. Y el kilómetro, KM. Bueno, acá las más ocupadas son las siguientes. Casi nadie ocupa decámetros y hectómetros en la vida cotidiana, pero es importante conocerlas para que nosotros podamos entender por qué el sistema métrico decimal se llama sistema métrico decimal y de dónde nace esto de las 10 unidades de medida, como te lo expliqué aquí. Las más ocupadas siempre en las unidades menores, ya sabes que son el milímetro, mm, y centímetro, cm. Por eso tú ves dm, decímetro, y como que llama la atención. Luego tenemos el kilómetro en las unidades de medidas mayores, la distancia de una ciudad a otra. ¿Ya? Bueno, para poder medir el tamaño de un edificio gigante, podemos fácilmente ocupar decámetros y hectómetros para no tener números tan grandes y simplificar un poco nuestras mediciones. Pero la gente no los ocupa. Aquí yo quiero hacer un llamado a todo el mundo. ¿Ya? Por favor, ocupen todas las unidades de medidas de longitud. La vida va a ser más fácil. Ocupen el decímetro. Ocupen el decámetro. Ocupen el hectómetro. También, aparte de ocupar milímetros, centímetros y kilómetros. Porque realmente la vida se les va a simplificar mucho más. Continuamos. Bien, dentro de las unidades de medidas de longitud, la más pequeñita que vamos a conocer ahora es el milímetro. Es una medida de longitud de símbolo mm, que es igual a la milésima parte de un metro. Es un metro que lo cortaron en 1000 trozos iguales con tijera. Porque resulta de que 1000 milímetros formarán un metro. Y la gran pregunta es: ¿qué cosa yo mido con el milímetro? Lo que yo puedo medir con el milímetro, ¿ya? Es, por ejemplo, la punta de un lápiz, la punta de un plumón, o esas gomitas que están detrás de los lápices. Esos lápices que son bien bacanes, que acá tienen como una gomita rosada. Yo puedo medir, ¿no es cierto?, el ancho en milímetros. También puedo medir el tamaño de una arveja, de una semilla, incluso hasta el porte de un limón bien exacto. Hay que entender una cosa. Que acá yo te dibujé el trozo de una regla, ¿ya? Para que tú veas la relación que hay entre centímetros y milímetros, ¿ya? Y te vayas familiarizando un poquito, ¿ya? Y claramente ahí, escapando un poco de la explicación de milímetro y metro, claramente ya sabemos que 10 milímetros van a formar un centímetro. Ahí los milímetros van 10, 20, 30, 40, 50. Y los centímetros relajadamente van 1, 2, 3, 4, 5. Ya hay una relación entre centímetro y milímetro. También acá te lo dibujé en esta escala, donde te estoy mencionando qué podemos medir con el milímetro. Cosas muy pequeñitas, muy chiquititas. ¿Ya? La patita de una araña también puede ser. Como la que va caminando ahí. Hay una arañita que siempre está aquí presente en las clases de matemática. Lecciones de matemática.
Bien, vamos ahora con otra unidad de medida. El centímetro. El centímetro es la unidad de medida, es una unidad de medida muy habitual y práctica en todo tipo de mediciones cotidianas. Siempre estamos midiendo cosas en centímetros, centímetros. Nos mandan para el colegio con una regla que tiene centímetros. Tenemos una wincha con centímetros. Nos vamos a comprar una ropa, queremos medir, ¿no es cierto?, la ropa, centímetro también, para ver si nos queda. Ya, no nos quedó la ropa, perfecto. Vamos a mandarle a hacer a una persona que nos haga la ropa. Esa persona saca una wincha y nos mide en centímetros. ¿Ya? El centímetro es la centésima parte de un metro. La centésima parte de un metro. Es como pescar el metro y cortarlo en 100 trozos iguales, porque 100 centímetros van a formar un metro. ¿Qué podemos nosotros medir con el centímetro? Un durazno, por ejemplo, que ahí dice que mide 7 centímetros. ¿Ya? Bueno, algo así. O también una fruta más grande, que está ahí, que puede medir, ¿no es cierto?, 10 centímetros. ¿Ya? Para eso podemos ocupar el centímetro. Sí, también me servía para medir el limón. Pero este limón yo lo ocupé aquí para que tú puedas ver la relación de un limón con los milímetros. ¿Ya? Y la fruta de lleno ya la podemos medir ahí en centímetros. Y fíjate muy bien que cuando cambiamos la unidad de medida, ¿cuánto mide el durazno? 7, un número fácil. 7 centímetros. En cambio el limón, que donde estamos ocupando ya milímetros, y ya sabemos que el limón es más grande, como para el milímetro, el limón mide 50 milímetros. Entonces por eso nosotros cambiamos de unidad de medida, para simplificar un poco más las cosas. Ya, vamos ahora con las equivalencias entre el metro y el centímetro. Este cambio es bien grande, ¿eh? ¿Por qué? Porque un metro son 100 centímetros. Un metro son 100 centímetros. Es lo principal que debemos saber, que un metro son 100 centímetros. Por lo tanto, si tenemos 4 metros, digo, esto mide 4 metros, hay que pensar al tiro. 100 más 100 más 100 más 100. Es decir, 400 centímetros. 400 centímetros. ¿Ya? 4 metros van a ser 400 centímetros, porque un metro son 100 centímetros. Así es como al transformar metros en centímetros, podemos concluir que simplemente le agregamos 2 ceros a los metros para que se transformen a centímetros. Le agregamos 2 ceros. Por ejemplo, 8 metros, 800 centímetros. 12 metros, 1200 centímetros. Le agregué 2 ceros. 54 metros, 5400 centímetros. Le agregué 2 ceros. 234 metros van a ser, miren, 23.400 centímetros. Es por eso que surge la necesidad de ocupar nuestras distintas unidades de medida, para que no nos encontremos con un número tan gigante. Imagínense, ocupáramos el puro centímetro para todo. 23.400 centímetros mide la distancia, ¿no es cierto?, de tu casa a otra casa, a la casa de tu amigo. En lugar de decir 234 metros. Ahora, vamos a hacer lo contrario. Equivalencias entre centímetro y metro. Equivalencias entre el centímetro y el metro. Ya, aquí pone harta atención. Mucha atención, porque aquí esto es... Aquí hincamos un poquito más fino.
100 centímetros serán 1 metro. Eso ya lo sabemos, lo vimos anteriormente. Es lo principal que debemos saber, de que 100 centímetros te van a formar el metro, ¿ya? Ahora, cuando tenemos menos de 100 centímetros, resulta un poco incómodo poder hacer esta relación, ya que pensamos que no hay metros. Efectivamente, lo que no hay son unidades de metro, pero sí encontramos décimas de metro, o sea, décimas partes de 1 metro, los bien llamados decímetros, y centésimas de metro, centésimas partes del metro, los bien llamados centímetros. Por ejemplo, 70 centímetros no alcanza a ser una unidad de metro, porque tendría que llegar a 100. Y al escribirlos, estos 70 centímetros, en metros, se tendrán que escribir así: 0. ¿Por qué? Porque no hay unidad de metro, entonces por eso ocupamos el 0 aquí. 0, coma. Y ahora escribimos 70. 0,70 metros. El último 0, como no expresa nada, esto se transforma, lo borramos nomás, y queda como 0,7 metros. Se borra. Distinto va a ser el caso que viene ahora. Por ejemplo, 45 centímetros. Ese 45 no tiene 0. Tiene un 5. No alcanza a ser una unidad de metro. ¿Ya? Al escribirlos, los 45 centímetros en metros, se tendrán que escribir así: 0. ¿Por qué? Porque no hay unidad de metro. 0, coma. Y ponemos, ¡pam!, el 45. 0,45 metros. El 40 ocupa la posición de la décima. Ahí está, ocupando la posición de la décima. Mientras que el 5, aquí, ocupa la posición de la centésima. No podemos hacer el mismo truco que hicimos arriba, ¿ya? Ese hack acá no lo podemos ocupar. Y yo sé que tienes como esa confusión todavía de por qué quedó con 0,7 los 70 centímetros y acá esto quedó en 0,45. Porque mira, acá te puse otro ejemplo. ¿Qué va a pasar si tenemos 7 centímetros y los queremos convertir en metros? 7, ahora tenemos 7, que no es lo mismo que 70. 7. No alcanzan a ser una unidad de metro. Y al escribirlos en metros, se tendrá que escribir así: 0, porque no hay unidad de metro, coma, 0, porque no hay decímetro, hay solo centímetros. 7 centímetros, 0,07. El 7 ocupa la posición de la centésima en los números decimales, porque el centímetro, así solo, ¿ya?, es la centésima parte del metro, y el metro es la unidad. Ponele pausa a esto, léelo, revísalo, retrocede esta parte si todavía no te queda clara, medítalo, piénsalo, ¿ya? Porque ahora vamos a pasar a una equivalencia distinta. Bien, acá tenemos las equivalencias entre el centímetro y el milímetro. Esto es fácil. Sabemos que 1 centímetro son 10
milímetros. Ahí te puse la regla otra vez. Es lo principal que debemos saber, que 1 centímetro son 10 milímetros. Por lo tanto, si tenemos 3 centímetros, esto será 10 más 10 más 10, es decir, 30 milímetros. Así es como al transformar centímetros en milímetros, podemos concluir que simplemente le agregamos un 0 a los centímetros para que se transformen a milímetros. Ejemplo, 8 centímetros son 80 milímetros. ¿Ya? Acá, por ejemplo, la reglita, 3 centímetros son 30 milímetros. Le agregamos un 0, ahí le están agregando un 0, está diciendo. 12 centímetros son 120 milímetros. 54 centímetros son 540 milímetros. Y 234 centímetros son 2340 milímetros. Le agregamos un 0, nada más que eso. ¿Ya? Fíjate en la regla. Acuérdate de la regla. Ya, ahora viene al revés. Equivalencias entre el milímetro y el centímetro. 10 milímetros serán 1 centímetro. Es lo principal que debemos saber, que 10 milímetros son 1 centímetro. Cuando tenemos menos de 10 milímetros, resulta un poco incómodo poder hacer esta relación, ya que pensamos que no hay centímetros. Por eso ocupamos el 0. ¿Ya? Porque efectivamente lo que no hay son unidades de centímetros. Porque tenemos menos de 10 milímetros. ¿Ya? Pero sí encontramos décimas de centímetro. Partecitas del centímetro. Que son los milímetros. Por ejemplo, ponen mucha atención con este ejemplo que te voy a entregar. 7 milímetros no alcanzan a ser una unidad de centímetro, porque necesito 10, tengo 7. Al escribir en centímetros se tendrán que escribir así: 0,70. ¿Ya? Centímetros. El 7 está ocupando la parte de la décima, ahí, porque 7 milímetros son 7 décimas de centímetro. El último 0, como no está expresando nada, esto se transforma a 0,7 centímetros. Queda así, ¿ya? Es un hack. Por ejemplo, 4 milímetros no alcanza a ser una unidad de centímetro, y al escribirlo se tendrá que escribir así: 0,4. Aquí el hack está ocupado. Cuidado con lo que viene a continuación. Otro ejemplo. Si tenemos 23 milímetros, ¡anda! Tenemos 2 unidades de centímetro. Porque acuérdate que 10 milímetros te hacen 1 centímetro. Tengo 23. 20 más 3. Así que al escribirlo, no voy a ocupar el 0. No. Pongo el 2. Hay 2,3 centímetros. 2,3 centímetros. Ahí estoy ocupando el hack de arriba. ¿Ya? Bien. Espero que hayas disfrutado esta lección tanto como yo disfruté preparándola para ti y compartiendo junto contigo y explicándote todo también. Bien, llegó la hora de despedirse. Si es la primera vez que visitas este canal, suscríbete, comenta, comparte con todos tus amigos y amigas estas explicaciones de matemáticas que te estarán acompañando a todos tus aprendizajes.
suscríbete para que veas todos los videos que yo estoy subiendo semana a semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.